Hoy nos encontramos con Miguel Santana, egresado en la carrera de Administración de Empresas, mención Recursos Humanos, en el año 2017, quien comparte gustosamente su éxito con nosotros. ¿Cómo es tu vida profesional? Luego de haberme graduado, de haber culminado la carrera, yo continué con unos proyectos que estaba desarrollando en la Universidad Central de Venezuela a nivel de seguridad. Nosotros creamos en el núcleo de Maracay, a través de todo lo que aprendí yo aquí en la universidad, logramos establecer un área de capacitación laboral, donde le damos entrenamiento no solamente al personal de seguridad, sino al personal en general, laboral en general. Adicionalmente a eso, una universidad en el Táchira nos pagó para que nosotros viajáramos al Táchira a dictar también talleres para los trabajadores. Bien interesante, y todo eso lo hice justamente con las herramientas que adquirí yo aquí en el ISUN. Luego continué los estudios, hice el componente docente, era un sueño también que yo tenía, hice el componente docente en la UPEL y di clases en un liceo, en una escuela técnica comercial, la de Santos Michelena, que queda en la avenida Fuerzas Armadas. Ahí también aplicamos estrategias aprendidas en la carrera, ¿sí? Que son los procesos administrativos, los aplico para todo. Y se los enseñaba también a los muchachos cómo aplicarlo a sus estudios y a su vida personal y por supuesto a la vida laboral también. Adicionalmente, Maciclean, soy fabricante de productos de limpieza. Soy el fabricante, pero también soy el creador. Pues. La que lleva la empresa es mi hija, sin embargo yo soy el que hago todo a través, pues soy el que tengo el conocimiento a nivel organizacional. Ese es mi emprendimiento actual, correcto. Pero sigo con proyectos. De hecho, en la UCB, ahorita saliendo de acá, voy a una reunión con una persona justamente por lo de capacitación laboral. ¿Por qué escogiste el ISUN? Anecdóticamente, es interesante. Un familiar me prestó una plata para que yo hiciera un negocio. No me quedó ni medio. Lo gasté todo. Adicionalmente, en ese tiempo yo estaba llevando un liderazgo en la universidad, en mi trabajo, y tomaba las acciones de forma emocional, ¿no? Y ya llevaba un tiempo luchando y no entendía por qué me estaba frenando, qué me estaba frenando, porque mucha gente decía, las ideas tuyas son las correctas, pero había algo que no me dejaba avanzar. Yo casualmente trabajé muchos años antes de graduarme de bachiller en una oficina que está aquí en el estacionamiento. Y yo siempre desayunaba acá abajo, no sé si el cafetín está todavía allí. Desayunaba ahí, ya yo conocía el instituto, y yo veía a las personas de acá y yo las veía como bien vestidas, y yo decía, bueno, ese instituto es interesante. Bueno, luego que me pasó lo que le conté inicialmente, yo vine y pregunté pues las carreras que había y me fui por Administración de Recursos Humanos para poder entender y comprender el por qué despilfarré el dinero que me prestaron y por qué en mi trabajo no podía dar los pasos correctos para que los cambios se dieran. Y lo conseguí. ¿Qué recuerdas de tu época como estudiante? Lo más interesante que me sucedió aquí fue lo siguiente. Los profesores para ese momento estaban utilizando una estrategia, ¿no? Esa estrategia era la siguiente. Se organizaban en equipos, en grupos, porque ni siquiera en equipos, en grupos de trabajo, preparaban una exposición y los exámenes los hacían de las exposiciones. Entonces, en las primeras exposiciones, ya yo llevaba creo que 2 semestres, fue que me tocó esa experiencia. En una exposición me entraban un tríptico por la mitad. Y entonces, imagínate, yo tenía que estudiarme eso para el examen y yo trataba de sacar buenas notas, pues. Eso sí, tenía Entonces, no entendía lo que estaba en el tríptico porque estaba al revés, estaba corto, entonces la exposición no fue muy buena. Y ya, no, yo no estaba en el tercer semestre, estaba más avanzado porque estaba cerca lo que era, ¿cómo se llama? Lo que hace uno antes de la pasantía. Servicio comunitario, exacto. Entonces, yo soy una persona que me manejo mucho por propuestas y por proyectos.
me gusta mucho, y justificarlos, por supuesto, ¿no? Entonces me preparo un proyecto súper interesante, todavía lo tengo en la casa, por cierto, y se lo entrego a la profesora Gabriela, si no me equivoco, que para ese momento era la profesora de servicio comunitario, y me rechazan el proyecto. Y yo, ¿pero por qué me lo rechazan? No, porque tú tienes que trabajar con una comunidad, porque nos querían poner en la parada, en el semáforo, con unos carteles que usaran el cinturón de seguridad, que no corrieran, y yo no estaba de acuerdo con eso, pues yo creo mucho en lo que es la construcción del conocimiento real. Y yo decía que estar allí era perder tiempo. ¿Cuál era mi propuesta? La propuesta era la siguiente, ¿no? Primero, formar a compañeros de clase en cuestión de oratoria, de elaboración de exposiciones orales efectivas, era el nombre. Eso me ayudó a construirlo la profesora Angélica, la profesora Nancy Betancourt, sí, ellas dos, me ayudaron mucho en ese proyecto. Entonces me decían que yo no podía hacer eso porque necesitaba aplicarlo a una comunidad. Y aquí estamos apoyando a la comunidad del recreo. Ok. Volví a meter el proyecto y yo me negaba, entonces no me querían prácticamente dejar hacer servicio comunitario por esa situación. Causalmente, porque no fue casualidad, fue causalidad, un muchacho que estudió conmigo en trabajo social en la Universidad Central de Venezuela, estudió trabajo social allá, quedó aquí en esa área, en el servicio comunitario. Y él me pregunta, ¿qué haces tú aquí? Y le digo, no, estoy estudiando esto y esto y esto por mi trabajo. Ah, no, excelente. ¿Y qué pasó? Y yo le digo, bueno, yo tengo este proyecto y no me lo quieren aprobar. Entonces él lo ojea y me dice, dile que se lo estás dictando a la comunidad universitaria, a la comunidad estudiantil. Era lo que me faltaba. Metimos el proyecto, él estuvo por supuesto en la reunión y lo planteó de la forma correcta o de esa forma y lo aceptaron. Entonces yo comencé entonces a dictar talleres en el instituto a los estudiantes de la profesora Angélica, a los estudiantes de la profesora Nancy. Le dictábamos talleres, por supuesto. Yo primero preparé a dos compañeras de clase, a Rosa, no me acuerdo el nombre de la otra muchacha. Bueno, primero las preparé a ellas cómo elaborar exposiciones orales efectivas, cómo hablar en público, pero de una forma no mecánica, sino de una forma natural, ¿sí? Y luego de eso comenzamos a dictarle talleres a los estudiantes aquí en el ISON. Una experiencia súper interesante. De allí entonces que yo decido hacer el componente 2 más adelante. ¿Recomiendas al ISUM? Sí, por supuesto. De hecho, yo lo he venido recomendando desde hace mucho tiempo. Cuando yo daba clase en el liceo, siempre pues yo me tocó darle clase a los muchachos de sexto año, porque es una escuela técnica comercial. Yo siempre les mencionaba la institución, porque de verdad que, claro, lo que pasa es que muchas veces las personas piensan que es la universidad, pero no es la universidad, es las ganas que tú tengas y es la dedicación que tú le des. Porque por lo menos yo me acuerdo, la biblioteca quedaba allá abajo, ahorita la vi aquí arriba. Y prácticamente la biblioteca yo solo, todos los días. O sea, venían las personas, pero muy poco. Entonces la muchacha ya me conocía y yo siempre metido ahí leyendo, estudiando. ¿Por qué? Porque considero también que para uno poder ser efectivo en una universidad es necesario estar haciendo algo, ¿sí? Bueno, ya esta es una opinión muy personal, ¿no? Pero entonces el estudiante cuando sale de bachiller, no sabe, realmente no sabe. O sea, sería no sé, un 1% que tal vez sepa lo que quiere realmente. Y el tiempo dirá si está en lo cierto o no. Pero la facilidad que yo tuve es que yo estaba trabajando. Yo llegué con un objetivo ya planteado al ISON. Sí, por supuesto. Entonces, aproveché mucho más el conocimiento, muchísimo más. Entonces, bueno, eso también lo traté yo de trabajar en el liceo justamente por eso, o sea, darle unas herramientas a ellos, ya que no estaban trabajando, pero que sí tuviesen la posibilidad de pensar de forma crítica
lo que realmente ellos se estaban planteando en la vida no es fácil. Pero siempre les mencionaba el ISO, siempre. Porque se me preguntaban, ¿dónde se graduó usted? Porque piensan que yo me gradué de repente en una universidad y yo les decía, no, yo vengo de un instituto que está en la Casa Nova.